Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Cuál es la base sobre la cual estás construyendo tu vida? ¿Son los principios bíblicos o simplemente vives tu vida como mejor te parece? Porque Jesucristo fue bien claro. Él dice al final del Sermón del Monte, él dice que cualquier persona que escucha sus palabras, pero no las hace, va a terminar en la completa ruina, sea creyente o sea un no creyente. Entonces quisiera que platiquemos acerca de esto, porque es que esta semana he estado platicando mucho con varias personas que miran el canal o que se han contactado conmigo debido al canal. Y hay un hermano en particular que él me hacía la pregunta que, ¿por qué en Mateo 7:25 yo había traducido el verbo golpear de una forma, pero que en el versículo 27 salía de otra forma? Entonces, que él había investigado que eran dos verbos diferentes y que yo los había puesto así en mi traducción, pero que en otras traducciones no salían diferentemente traducidos. Entonces, él me hacía la pregunta que si el hecho de que en griego aparecieran diferentes los verbos, si tenía algún significado y que si tenía algún significado personal, que digamos que los embates en la vida vengan de una persona y no simplemente de circunstancias que le ocurren a uno, porque a uno le ocurre todo tipo de circunstancias, que enfermedades, que accidentes, que cosas climatológicas, malas noticias, tantas cosas que le ocurren a uno. Claro, también le ocurren cosas buenas, ¿verdad? Buenas noticias, éxitos y celebraciones, fiestas y ese tipo de cosas. La vida es una mezcla de todas esas cosas. Entonces, él, al hacerme esta pregunta, yo paré lo que estaba haciendo, me puse a investigar y entonces este video es fruto de esa plática y de esa conversación. Así que mi reto el día de hoy es que cada uno de nosotros podamos basar nuestra vida sobre los principios bíblicos, que vivamos una vida plena basados en las escrituras. Y bueno, espero que les guste el video y que sea de mucha edificación. Entonces, el pasaje en mención del que estamos hablando ahorita es precisamente este pasaje que es de Mateo eh, 7 del 24 al 27. Dice, hablando Jesucristo, por tanto, todo el que escucha todo el que escucha estas mis palabras. Estas es un pronombre demostrativo que es más enfático que si Jesús dice todo el que escucha mis palabras. En el griego sale ese pronombre demostrativo. Todo el que escucha estas mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aquí quien nos está hablando es un constructor, porque Jesús, él era un carpintero, pero esa palabra también significa que era alguien que construía estructuras, no solo cosas de carpintería, sino como quien dice de albañilería. Entonces, tomemos su palabra no solo porque Jesús, el Hijo de Dios, sino también porque él hacía esas cosas, él edificaba casas. Sí. Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y crecieron los ríos y soplaron los vientos y atacaron aquella casa. Y no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye estas mis palabras y no las hace, será comparado a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ya desde ahí pueden ver que Jesús está moviendo su cabeza de lado a lado.
insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y crecieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. Y se derrumbó y su caída fue grande. Ahora me puse a revisar eh, estos dos verbos porque, claro, el relato es paralelo. Lo mismo le ocurre a las dos casas, a la que está sobre la roca y la que está sobre la arena. Le cayó la lluvia, que crecieron los ríos y soplaron los vientos. Pero a una, eh, por lo menos en la palabra preservada, dice a una, porque atacaron aquella casa y la otra golpearon contra aquella casa. Entonces, esta primera casa se refiere a la casa sobre la roca y la segunda golpearon contra la casa a la casa sobre la arena. La Reina Valera del 60 insinúa que hay una pequeña diferencia porque dice, y golpearon contra aquella casa, la de la roca. Y después dice, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Hay que ser muy minucioso para ver la diferencia en los verbos. Dar con ímpetu versus golpear, que es sinónimo, es casi lo mismo. Ahora, la NBI y la LBLA usan este verbo azotar, que es un verbo que está ligado más a los efectos climatológicos, ¿verdad? Uno dice, bueno, azotó el viento. Uno no dice golpeó el viento o atacó el viento, ¿sí? Uno dice azotó el viento. Entonces, claro, para ellos, como lingüistas, como personas que conocen más el español, dicen, bueno, el verbo correcto en vez de golpear es azotar y en ese sentido tienen la razón. Pero interesantemente, tanto la NBI como la LBLA, que son dos grupos distintos de traductores, dos casas editoriales distintas, incluso distintas a las primeras dos, eh, dice azotaron, azotaron aquella casa, la que está sobre la roca, azotaron aquella casa, la que está sobre la arena. Y eh, en efecto, la LBLA dice, literalmente dieron contra aquella casa. Y así en el versículo 27. Entonces la LBLA dice que, que los dos verbos deben de traducirse dieron contra, pero que ellos lo tradujeron azotaron, pero que literalmente los dos verbos son dieron contra. Y la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria, ellos ponen y embistieron contra aquella casa, disculpen la falta del espacio aquí, y azotaron contra aquella casa. Entonces, pone los verbos, los pone diferente, ¿verdad? Y ah, vamos a ver entonces la parte del griego de qué es lo que está hablando. Pero antes de eso, veamos y meditemos un poco, porque Jesús, al momento de hablar y de enseñar, él, como buen judío, él estaba hablando con una audiencia del primer siglo, judíos del primer siglo que conocían las escrituras. Y se puede hacer todo tipo de paralelo. Los judíos hacen eso que usan una idea y la pueden usar y reutilizar y restaurar su utilización. Y digamos lluvia, si pensamos en lluvia, y estuve meditando con respecto a esto y lo busqué también. En el Antiguo Testamento, Dios regala la lluvia, es una bendición que viene. Obviamente, digamos, agua gratis, ¿verdad? Lluvia. Sirve para tomar, para las bestias del campo, para los cultivos. Dios manda la lluvia temprana, la tardía, las manda a su tiempo y es una bendición. El asunto de que crecieron los ríos, ya eso es algo así un poco más temeroso, pero también las referencias a los ríos, por ejemplo, el jardín del Edén estaba bañado por ríos, la Nueva Jerusalén va a tener un río de agua viva y en Ezequiel también sale un río.
y pues Jesús fue bautizado en el río Jordán, porque había muchas aguas, Juan el Bautista bautizaba ahí. Entonces, los ríos en sí no tienen una connotación. Pablo habla del peligro de los ríos, es decir, de cuando habían crecidas y había que cruzarlo, es peligroso cruzar un río cuando está crecido, ¿verdad? Entonces, pero luego está el asunto de que soplaron los vientos, ¿verdad? No solo cayó la lluvia, sino crecieron los ríos, sino que también soplaron los vientos. Y las tres cosas atacaron las dos casas y golpearon contra esas dos casas. Y con respecto a los vientos, ya ahí hay algo un poco más espiritual. Por ejemplo, eh, eh, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, el Ruach, el Espíritu de Dios, y por ahí viene la parte espiritual. Entonces, hay que tomar estos dos ejemplos y claro que Jesús está hablando de cosas espirituales. No está hablando de que alguien construyó su casa en un lugar a donde se derrumba o es inundable. No está hablando de ingeniería. Está hablando de nuestras vidas. Y, y entonces esto de los vientos me recordó un poco a Job. Fíjense, Job era un hombre justo. Él tenía 7 hijos y 3 hijas. Y juntos los hijos se juntaban en la casa de cada quien cada tanto tiempo para celebrar una fiesta. Y Job, después que ellos celebraban la fiesta, él los llamaba y sacrificaba, hacía un sacrificio, porque no sea, decía Job, que mis hijos hayan blasfemado en contra de Dios y lo hayan insultado. Entonces, aquí se refleja, por un lado, la piedad de Job, que era un hombre justo, y por otro lado, no necesariamente la impiedad de sus hijos, pero tal vez, como les digo, eh, la segunda generación, si ustedes son hermanos en Cristo y se casaron con su esposa y su esposa era una creyente y tienen hijos, lo natural es que uno quiera que sus hijos sigan los caminos del Señor, pero uno no sabe las decisiones que ellos van a tomar. Entonces, uno ora, yo oro por mis hijos todos los días y con mi esposa oramos por nuestros hijos todas las semanas. Entonces, eh, claro, Job hace lo que está a su alcance, pero vean qué es lo que pasa. Dice en Job 1:18 al 19. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un gran viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y habla de un gran viento y también habla que azotó, como quien dice, cayó sobre la casa, golpeó la casa, ¿verdad? Solo el viento, no, aquí no había lluvia ni había agua. Y que cayó sobre los jóvenes y murieron. Y entonces el relato de Jesús nos recuerda lo que le pasó a los hijos de Job. Tal vez era representativo de una persona, no necesariamente un impío que no tiene temor de Dios, que vive su vida como quiere, sino tal vez de alguien que tal vez es un creyente, pero es descuidado y no vive de acuerdo a los principios bíblicos.
y recuerda mucho. Hay viento que azotó y la casa se cayó. ¿Cómo está tu casa? Y no me refiero a tu familia, sino lo que has construido en tu vida. ¿Cómo está? ¿Estás construyendo, estás viviendo de acuerdo a, a los principios que Jesús expuso en el Sermón del Monte o estás viviendo así como te da la gana? Y aquí se puede ver las similitudes de los relatos. Es probable que Jesús esté pensando en los hijos de Job, ¿sí? Pero recordemos, ¿quién envió el viento? En el caso de Job, el viento lo envió Satanás con el visto bueno de Dios para poner a prueba a Job. Y tal vez los hijos de Job no eran justos como lo era Job. Su papá era justo y se sentían bien, pero ellos en particular tal vez no lo eran. No son descritos de esa forma. Y, y Jesús dice, cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y se derrumbó. Y tal vez tu casa se derrumbe porque sos creyente, pero estás viviendo fuera de los principios cristianos y la casa te va a caer encima y te vas a morir. Y dice, y su caída fue grande. Pero para ver un poco más el contexto, estiremos un poco y nos vamos a ir bien atrás al contexto y dice, y mirando grandes multitudes a su alrededor, Jesús dio la orden de partir hacia la otra orilla. Y había cierto escriba que acercándose le dijo, Maestro, te seguiré por donde quiera que vayas. Y Jesús le dice, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Y luego otro de los discípulos le dice, Señor, permíteme primero ir a enterrar a mi padre. Pero Jesús le dice, sígueme, deja que los muertos entierren a su propio muerto. Entonces está Jesús, da la orden y vienen estos seguidores, estos discípulos de él que no tienen consistencia, no. Jesús acaba de terminar el Sermón del Monte y eso está fresco en sus mentes, pero todavía como que no, más bien lo que sacan son excusas. Y, y luego dice, y cuando entró en la barca, sus discípulos le siguieron, y entonces se desató una gran tempestad, y tenemos el asunto de la tempestad aquí, en el mar, de tal manera que el bote fue cubierto por las olas, pero él estaba dormido, durmiendo. Así que los discípulos vinieron y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, perecemos. Y habían hombres que se dedicaban a andar en el mar. Es muy probable que esa gran tempestad haya sido desatada por la misma persona que la desató, que desató el gran viento del desierto en el tiempo de Job. Es muy probable que, que Dios haya permitido eso como una prueba para los discípulos y para presentar la gloria de Dios. Así que en el versículo 26, y les dice, ¿por qué se acobardan hombres de poca fe? A todo esto seguía la tormenta y la tempestad. Luego levantándose reprendió los vientos y el mar, y hubo gran calma. O sea que de inmediato el mar se calmó, dejó de soplar viento, y obviamente la barca siguió moviéndose hasta que quedó estática. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué tipo de ser es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Y ahí cuando dice qué tipo de ser, esa parte de ser está implícita, solo dice qué tipo es este, es decir, de qué clase es este. Puede ser qué tipo de hombre, pero ningún tipo de hombre hace que los vientos y el mar le obedezcan. ¿Qué tipo de ser?
Y esa fue la forma como lo entendí y por eso lo coloqué así. ¿Qué tipo de ser es este? Que hasta los vientos del mar le obedecen. Y claro, si Satanás fue el que levantó esa tempestad que era fuera de la común, tan fuera de lo común que el grupo de pescadores que se dedicaban a andar en el mar tuvieron miedo de perecer anegados. Entonces, perdón, les decía entonces que es probable que Satanás haya levantado eso y que Jesús haya reprendido los vientos y el mar y reprendido. ¿Y, y por qué habrá tenido Satanás la idea de enviar eso? Bueno, cuando llegó a la otra orilla, a la región de los Gergesenos, vinieron a su encuentro dos hombres endemoniados que salían de los sepulcros. O sea, Jesús dijo, atravesemos, y él sabía que iba a enfrentar a esos demonios. Para eso él cruzó el mar. Se levantó la tempestad, pienso yo, en mi opinión, por el poder y la obra de Satanás, pero él reprendió el viento y el mar y llegó y cumplió con su misión y su palabra se cumplió. Su palabra fue, vamos a ir al otro lado. Los discípulos no tenían que tener miedo, porque si Jesús había dicho, vamos a ir al otro lugar, a por mayor tempestad iban a llegar al otro lado. Entonces vemos acá, después del capítulo 7, que es cuando Jesús habla de la tempestad que azota la casa, vemos ahora cómo Jesús manda, le salen unos discípulos ahí medio flojos, que no se montan con él en la barca. Los que se montan en la barca no pueden estar tan orgullosos porque tuvieron temor y miedo cuando vieron la tempestad, pero Jesús lo resuelve y llega y sana a estos dos endemoniados. Y es tanto el temor que produce Jesús en los gergesenos, que los gergesenos le piden que se vaya. Jesús despide al hombre, que vaya a contarle a su familia las grandes cosas que Dios hizo en su vida, y se monta en la barca y se va. Pero cumplió con su misión. Entonces, vemos que sí hubo una interferencia ahí. Y en Hebreos capítulo 1 dice, versículos 7 y 8, además acerca de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles vientos y a sus ministros llama de fuego. Pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, cetro de justicia es el siglo de tu reino. Dicho sea de paso, aquí hay una afirmación de parte del Padre diciéndole al Hijo, tu trono, oh Dios. Sí, porque ¿quién le está hablando al Hijo? Dios Padre. ¿Y qué le está diciendo? Tu trono, Dios, es por los siglos de los siglos. Es como un sustantivo vocativo. Tu trono, Dios. Le está hablando a Dios. Dios le está hablando a Dios. Dicho sea de paso, aquí vemos parte de la Trinidad. Pero este lo saco a relucir porque hace a sus ángeles vientos. Entonces, el viento tiene que ver con, con cómo son los ángeles, tiene que ver con el ruaj, tiene que ver con con el poder de Satanás sobre los elementos. Y, y al mismo tiempo el libro de Hebreos, que fue escrito a judíos, judíos creyentes, dice, y en el capítulo 10 versículo ¿qué dice? Del 7 al 8, pero es del 3 al 4. Y todos comieron de la misma comida espiritual y todos tomaron de la misma bebida espiritual, porque tomaban continuamente de la roca espiritual que los acompañaba. ¿Y quién es la roca? Cristo. Y esa roca era Cristo. Entonces habla que la roca es Cristo y que los ángeles son vientos. Entonces es parte de la cultura, de la mentalidad
hoy en día podríamos decir es parte del contexto del Sermón del Monte, el pensamiento de todas las ideas que salen del Antiguo Testamento. Obviamente, cosas que ocurrieron antes y después del capítulo 7 de Mateo, como en el capítulo 8 que habla del viento ese huracanado. Eh, y entonces todo esto está en la mente de Jesús, el judío, el Cristo que está hablando y de las personas, de sus discípulos que lo están escuchando. Y lo interesante es que sí, en efecto, se usa un verbo distinto para cada situación diferente. Atacaron versus golpearon contra aquella casa. Y aquí está el misterio del verbo distinto. La casa que estaba sobre la roca, que es sobre el Cristo, sobre sus principios, en griego se lee prosepeson. Y el verbo que se usa para la casa que está sobre la arena, en griego se lee prosekopsan. Este es pros, ambos tienen el prefijo pros, pero este es prosepeson, que es caer hacia adelante, hacia abajo o postrarse. También se usa para golpear en contra, como los vientos que golpean una casa. Y prosekopsan es también golpear contra, pero fíjense que aquí cambia un poco la semántica, aunque ambos, el área semántica, aunque ambos se pueden traducir golpear en contra, tanto el uno como el otro está dentro de su... Entonces, ¿se pueden usar como sinónimos? Sí, es legítimo. Entonces, alguien puede preguntar, entonces, ¿es legítimo la traducción de la NBI y de la LBLA cuando usan azotar para ambas? Sí, completamente legítimo. Pero entonces, ¿por qué lo pusimos distinto? Porque queremos imprimir al momento de traducir las diferencias sutiles del lenguaje. Y si eso hizo que este hermano fuera a verificar y verificó que en la traducción se tradujo diferente los dos verbos, entonces, claro, eso comienza a hacer que la persona vaya a buscar el griego, que lo que estamos haciendo aquí ahorita, y a ver qué es lo que está detrás de todo esto, qué cosas espirituales, qué fuerzas espirituales están por detrás. Y interesantemente, este verbo que significa que la lluvia, la crecida de los ríos y los vientos golpearon contra aquella casa, la que estaba sobre la roca, ese verbo también significa postrarse, caer hacia abajo. Imagínense que los vientos, y tal vez esto no es la forma correcta de traducir, pero lleva ese significado. Imagínense que los vientos llegaron a aquella casa y se postraron delante de ella. Es, es, es increíble. Y claro que es otro el significado. El significado es golpear, pero está dentro del significado un poco más amplio de la palabra. Para una persona probablemente que sabe griego, sabe que esa palabra también se usa para cuando alguien se inclina y podría ser un juego de palabras que Jesús hizo. Luego dice aquí, ah, 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 dentro del área semántica del segundo verbo del versículo 27, eh, prose, prosekopsan significa también golpear contra, de aquellos que se golpean contra una piedra, obstáculo en el camino para tropezarse. Alguien va caminando, se golpea contra una piedra y se cae al suelo. También significa golpearse el pie contra una piedra, por tanto, soportar un daño. También significa que algo haga que te tropieces. Por tanto, metafóricamente, ser inducido a pecar. Este verbo de que la lluvia, la crecida de los ríos y los vientos golpearon contra aquella casa que estaba sobre la arena, implica que la golpearon de tal forma de
hacer que se tropezara, de que fuera inducido a pecar. Y este es el punto, hermanos. Si nosotros vivimos nuestra vida de tal forma que no vivimos de acuerdo a los principios bíblicos, lamentablemente, lamentablemente, Satanás te va a inducir a pecar y vas a caer, porque el pecado trae consecuencias y el pecado produce muerte en la persona que lo practica. Y no estoy hablando de perder la salvación, no es eso. Estoy hablando de alguien cuya vida termina en una ruina. Claro que en la gracia de Dios, todos aquellos que nos hemos arrepentido de una vida de pecado, y no estoy hablando de la salvación, que nos hemos arrepentido de vivir en el pecado, el Señor en su gracia, al ver nuestra humildad, nos restablece, nos restaura, restaura nuestra vida, aunque seguimos cargando la cola de las consecuencias. Y en su misericordia, en algunas circunstancias, ese Dios soberano puede decir no, no, le voy a quitar estas consecuencias naturales a mi hijo porque veo que se humilló delante de mí. ¿Dios puede hacer eso? Sí, perfectamente. Eso forma parte de su misericordia. ¿Sí? Cuando le clamamos, Señor, ten misericordia de mí. Así que él no me dé lo malo que me merezco. ¿Sí? Entonces Dios tiene gracia conmigo, me da lo bueno que no me merezco. Y entonces estaba platicando con este hermano, revisamos esto juntos, fue una bendición. Y él me dijo entonces, si es posible que en este segundo caso sea, sea Satanás el que esté haciendo que la persona se tropiece, que le ponga una piedra de tropiezo en el camino. Sí, la respuesta es sí, es posible. Entonces, yo sé, estamos hablando justo ahorita, para los que están siguiendo el canal, estamos hablando de la gracia de Dios, de la que la salvación es por gracia, por medio de la fe, que la fe es seguridad, que todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Tenemos vida eterna. La salvación es por gracia. Pero, pero también es cierto que Dios quiere que vivamos una vida sabia, que vivamos una vida llena de fruto. Y por eso él tira todos los principios, los 10 mandamientos, el resto de la ley. Luego eh, se presenta el Mesías, el Cristo, y entonces él tira otras líneas. Yo no vine a quitar la ley, dice, la vine a cumplir, y la interpreta que se puede resumir como maestro. Claro, él fue el que le dio la ley a Moisés y él tiene el resumen, ¿verdad? El maestro dice, todo se resume en amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu fuerza, con toda tu voluntad, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende toda la ley y los profetas, todo, todo. Él la resume, y al momento de resumirla, la amplía también, porque dice, bueno, entonces no solo se trata de caer en adulterio, sino de codiciar en tu corazón. Eso también es pecado. Y dice, bueno, no solo se trata de cometer un homicidio, sino de enojarse contra tu hermano. Y entonces comienza a tirar un montón de principios, y él dice en el Sermón del Monte que a menos que nuestra justicia, es decir, nuestra forma de proceder, a menos que nuestra justicia sea mayor a la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Entonces, el reino de los cielos es por obras. El reino de los cielos se obtiene como una recompensa de una vida apegada a Jesús y a su palabra,
apegada a los principios bíblicos. El reino de los cielos es por obras. La salvación es gratuita. Alguien que quiere ser discípulo de Jesús, pero no tiene la salvación. Puede esforzarse por tratar de vivir bajo los principios bíblicos, pero todos fallamos, hermanos, todos. Y antes de confiar en Cristo, peor. Nuestras motivaciones son diferentes y ese tipo de cosas. Entonces, el discípulo de Cristo, si no entiende que su esfuerzo no es para salvación, es para recompensa, se va a llegar a frustrar. Entonces, hay que diferenciar las dos cosas. Una cosa es salvación y otra cosa es vida cristiana. Las dos cosas son la voluntad de Dios. Es decir, ¿es la voluntad de Dios que yo viva de acuerdo a sus principios? Sí, Jesús te está diciendo que si no vivís de acuerdo a sus principios, Dios, perdón, Satanás te va a poner una piedra de tropiezo y tu vida va a caer en la ruina. Y esa es la advertencia que nos da a nosotros los creyentes y también a sus seguidores, a sus discípulos. Sin embargo, eh, eh, hay que diferenciar entonces, le estaba diciendo, entre lo que es la salvación, que es por gracia, que no es por obras, y la vida cristiana, que tiene que ver con entrar o no a participar en el reino de los cielos, porque los cielos van a reinar sobre la tierra. Cuando venga el Mesías por segunda vez, Él va a reinar con vara de hierro, Él va a distribuir las posiciones en ese reino y tanto la entrada para ser un ejecutivo en ese reino y disfrutar de gobernar con Cristo, ¿sí? Disfrutar de servir al Señor, de ver cómo las cosas se multiplican, cómo los planes se llevan a cabo, cómo la gente prospera espiritual y materialmente, cómo las cosas en el reino del Mesías sí van a funcionar. Y ahorita estos asuntos de política están al rojo vivo en el mundo y en Latinoamérica, eh, pero las cosas en su reino van a funcionar, porque Jesús va a poner en su reino gente que vivió de acuerdo a sus principios. Si yo soy un creyente y tengo la salvación y al morir voy al cielo y Él me juzga en el bema de Cristo, porque todos vamos a ser juzgados, en el caso de los creyentes juzgados para recompensa, pero va a haber algunos que no van a tener recompensa, que no van a reinar con Cristo. ¿No? ¿Por qué? Porque vivieron una vida vacía, una vida con poco fruto, una vida sin sentido. Eh, Esa no es la voluntad de Dios para nuestra vida, hermano. Dios quiere que tengamos vida y, como dice, vida en abundancia. Y entonces, el reto para el no creyente es creer y confiar que la salvación es por gracia y no por obras. Una vez que la persona es creyente, es sellado con el Espíritu Santo, y estas cosas las vamos a ir hablando en el canal. Es sellado con el Espíritu Santo y tiene la garantía de la salvación. De ahí en adelante, la voluntad de Dios para el creyente es que sea discípulo de Jesucristo. Pero entonces cobra sentido que yo me muera a mí mismo porque Él murió por mí. Antes de ser uno creyente, no tiene sentido sufrir sin sentido, no tiene sentido. Pero si yo, al momento de eh, eh, esforzarme para que mi vida no siga las tendencias de la concupiscencia, del pecado que mora en mí, pero eso produce sufrimiento en la persona, pero yo vengo y digo, no, yo me voy a morir a mí mismo para seguir a Cristo. Entonces la voluntad de Dios es que vivamos de acuerdo a los principios bíblicos y que llevemos fruto y mucho fruto.
pero ese fruto no se puede usar como para juzgar, entonces si tengo fruto, es que soy salvo. No, que la salvación no es por obras, es por fe, es por gracia, es por gracia por medio de la fe. Pero la verdadera fe produce obras. No. La fe sin obras es vana. Sí, la fe sin obras es una fe vana, o sea, una fe sin fruto. Porque para que tenga fruto, tengo que tener obras. Sí, pero, pero la salvación no es por obra. Entonces, hasta cierto punto hay que unir estas dos doctrinas y cuando uno viene y las une con tranquilidad, entonces, entonces no hay disonancia cognitiva, problema, no hay. ¿Puedo vivir yo una vida para Cristo? Sí. ¿Puedo morirme por Él? Sí, sí. ¿Es la voluntad de Dios? Sí. Dios quiere, o sea, que la salvación es por obra. No, no. O sea, que si yo vivo para Él es porque soy salvo. No, no, soy salvo porque tenés fe en Jesús. Entonces, vamos a ir aclarando estos dos temas, lo que es por fe, lo que es por gracia, no es por obras. Lo que es por obras, como el reinar junto con Cristo, es un privilegio. ¿Verdad? Cada posición en el reino, en la entrada al reino de los cielos, es un privilegio. Tenemos la entrada al reino de Dios al momento de que yo creo en el Señor Jesucristo, solo para ir aclarando los términos. Soy trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, al reino de Dios. De, los creyentes somos parte del reino de Dios. Pero si queremos reinar con Cristo, tenemos que tener una justicia mayor a la de los fariseos y los escribas de aquellos tiempos. Hoy en día también hay fariseos y escribas entre comillas. Así que hermanos, cuidémonos, vivamos para Cristo, vivamos para aquel que nos amó y que murió por nosotros, muramos por aquel que vivió y murió y volvió a vivir por nosotros, por amor. Y este es el mensaje de hoy. Espero que sea de bendición. Por favor, si les ha servido para ir aclarando los términos y todo, y si les ha gustado, denle like, compartan el video y espero sus comentarios y que el Señor los bendiga.